Estamos en la recta final hacia las elecciones de octubre y no suele ser muy habitual para Río Tercero contar con la posibilidad de algún debate y menos en medio de elecciones nacionales. Así que esta ocasión la vamos a intentar aprovechar y contamos con la presencia de dos candidatos a diputados de distintas fuerzas políticas. Estamos con Aurelio García del Orrio, del Partido Encuentro Vecinal Córdoba. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Muy bien. Y con Luciana Echavarría, de Izquierda al Frente por el Socialismo. Luciana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, a ambos por esta posibilidad de poder compartir un intercambio y más pensando en que aspiran a una banca en un lugar parlamentario, legislativo, en el que el debate es necesario o debería ser una constante y una moneda corriente. La primera pregunta es, ¿qué evaluación hacen brevemente desde cada uno de los partidos de las elecciones PASO? ¿Cuál es el panorama que tuvieron y con el que se enfrentan ahora para las elecciones de octubre? Bueno, empiezo. Por favor. Pienso que fue una elección polarizada, en el sentido que Cambiemos eligió una adversaria, que es Cristina, pero claro, la eligió en la provincia de Buenos Aires, debió haber elegido un adversario de Córdoba, ¿no? Y Cristina también lo eligió a Mauricio Macri, y entonces entre ellos dos se van llevando el pulso, y eso de alguna forma es una estafa a la gente, porque lo que se elige no es ni Cristina ni Mauricio. ¿Repercutió eso en Córdoba? Sí, totalmente repercutió. Fíjense que ni se libró el aparato de Schiaretti, que son millones y millones y más millones y más millones de pesos gastados en publicidad, menos hospitales, no importa, pero más publicidad, ni así zafaron de ese esquema. ¿El resultado obtenido por Encuentro Vecinal Córdoba sí, era el esperable? No, nunca es el esperable. Nosotros casi 48.000 votos, tuvimos a muy poco de los 50.000, pero no esperábamos eso. Pero un mes y medio antes de las PASO, yo había visto encuestas certeras que nos daban el doble, pero cuando se armó la polarización fuerte pero eso es triste, porque primero a la gente la sacan de foco, la llevan a otro lugar, porque el 23 de octubre los que van a estar decidiendo la vida de ellos no es ni Mauricio ni Cristina. Los que van a estar legislando en nombre de ellos y representándolos como cordobeses son esos personitas de carne y hueso que están en las listas. ¿Me explico? Entonces para mí eso es en el fondo una estafa. Que elijan subirse a la grieta ambos, llevarnos a todos a la grieta, tratar de llevarnos a todos a sus grietas, y que la gente quede atrapada en eso. Luciana, ¿coincidís con este panorama? En realidad yo no sé si ha sido tan polarizada, porque si vos te fijas los números que agrupan los dos principales candidatos, es alrededor del 73% si contamos a Rossi dentro, digamos, del voto de Cambiemos, cuando en realidad, cuando uno habla de una verdadera polarización, te queda el 5% para repartir entre todas las fuerzas. Sí coincido con Aurelio, que bueno, el gobierno nacional definió, digamos, tener un enemigo común, que es, digamos, vender esta grieta para tratar de polarizar de alguna manera. En ese marco, digamos, a Unión por Córdoba le fue muy difícil porque desde que asumió Schiaretti ha tenido una sintonía fina con el gobierno de Macri tremenda. Entonces, querer diferenciarse en un mes, evidentemente eso les fue muy difícil, porque además no hay grandes diferencias entre entre las principales políticas, digamos, de Estado. Y lo que sí me parece que fue una característica de las PASO es que los principales candidatos prácticamente no salieron a la cancha. O sea, el candidato que más votos sacó en nuestra provincia, yo los desafío a que me digan una propuesta. O sea, no ha planteado ninguna propuesta. La verdad, vos recién hacías referencia a la necesidad, digamos, de los debates. Nosotros somos, digamos, férreos defensores de eso, digamos, porque me parece que, vos fíjate que ahora el gobierno nacional ya explicitó su intención de aplicar una reforma laboral, previsional, otra impositiva. No se conocen los detalles, dicen que los vamos a saber después de las elecciones, lo cual para nosotros ya es todo un dato, porque si fueran modificaciones positivas para digamos, la mayoría de la gente, harían campaña con ellas. Entonces,
esos son los debates que habría que hacer ahora, porque los cordobeses y cordobesas tienen que saber, tienen derecho a saber cuál es la opinión y el posicionamiento de cada uno de los que nos postulamos para estar en el Congreso, que en definitiva es donde se van a votar todas estas reformas. Digo, esta reforma, como también pasa el presupuesto, los planes de gobierno, o sea, todas las leyes principales pasan por ahí. Y la verdad que se conoce poco de cuáles son las verdaderas intenciones y cuáles son los principales proyectos de estos candidatos. Se habla mucho, y es un eslogan casi repetido por muchos a partir de Unión por Córdoba, de defender a Córdoba, ¿no? ¿Cuál es la postura de ustedes en relación a eso y cómo defender? ¿Se puede defender a Córdoba en un ámbito parlamentario, nacional, desde una presencia minoritaria? ¿Cuál es la visión que tienen? Mire, defender a Córdoba. Córdoba, cuando se vaya a Schiaretti, porque están en un fin de ciclo, va a quedar un inmenso cráter. Porque un cráter, digamos, económico y financiero. La han estado saqueando de a poquito durante 19 años. Y eso no se pudo haber hecho sin la complicidad de un sector del radicalismo, que es el principal partido de la oposición. Eso se ha hecho con una complicidad evidente del maestrismo, que tenía sus pactos bajo la mesa, pactos políticos, quiero suponer, bajo la mesa. Entonces no se han molestado. El resultado es lo de hoy: hoteles de 44 millones de dólares, rutas a 4 millones de dólares el kilómetro, ¿me entiende? Y toda la coima tarifada en la función pública, en la obra pública. Y usted me dice a mí ahora que esos hombres de Unión por Córdoba y que esos candidatos maestristas que están metidos ahí abajo en la lista de Cambiemos, que son 3 salibles, van a ir a defender a Córdoba. Cuando a Córdoba la saquearon con absoluto complicidad de ambos. Entonces, creo que los que iríamos a defender Córdoba seríamos los que le hemos estado defendiendo ahora. Luciana, ¿cuál sería la forma de defender a Córdoba desde lo que proponen ustedes? Bueno, mira, a mí me parece que es un falso cordobesismo, ¿no?, el que quiere aplicar Unión por Córdoba. Nosotros planteamos de que 18 años de Unión por Córdoba, en este cordobesismo mal entendido, ha transformado a Córdoba en la capital de la pobreza. Vos fíjate que las cifras, más allá de que ahora sacaron su propio índice para cuestionar lo del 40%, igual estamos hablando de una pobreza estructural, digamos, en una de las provincias más ricas del país. Y la verdad que el gobierno provincial le tire la pelota al gobierno nacional como si no hubiera podido influir en nada durante tantos años de gobierno, a nosotros nos parece grave. La verdad que, en todo caso, si no pueden influir, digamos, en la calidad de vida de los cordobeses, entonces tendrían que dar un paso al costado. Evidentemente, han transformado también a Córdoba en la capital de la corrupción. Recién mencionaba Aurelio algunos casos. Bueno, se ha metido bajo la alfombra la cuestión de Odebrecht en estas elecciones. Sería importante poder también que eso se plantee. Yo creo que también es como otra falsa grieta, ¿no? Esto de decir, bueno, Córdoba, digamos, en contra del resto. Hay problemas estructurales que nos atraviesan más allá de las desigualdades a todos los argentinos. Nosotros vamos a ser representantes por Córdoba, por supuesto, y es lógico que surjan las problemáticas, digamos, que nosotros sufrimos en la provincia. Pero creo que tiene que haber una política integral, porque si no siempre se patean la pelota entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, y en definitiva lo que terminamos perdiendo, digamos, son los sectores populares, no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Minuto 1, son electos candidatos. ¿Cuál es el primer proyecto que presentan? El primer proyecto es un proyecto Argentina con 44 millones de habitantes, 30% de pobreza y capacidad alimentaria de 500 millones de personas, demuestra que algo ha andado mal, que hemos andado a los banquinazos, algo ha andado muy mal. En la década del 90, en un gobierno peronista, vendimos YPF, vendimos aerolíneas argentinas, privatizamos las jubilaciones, nuestro amigo era Estados Unidos. En la década del 2000, con otro gobierno peronista, recompramos YPF, recompramos aerolíneas, reestatizamos las jubilaciones. O sea, nuestro amigo era Venezuela. ¿Qué quiero decir? No sé dónde estaba lo mejor, pero te quiero decir, un mismo partido político, en 2 décadas te pegamos unos banquinazos enormes con 30% de pobres a la espalda. Entonces nosotros necesitamos que Argentina,
para que no haya más banquinazos, para que haya un proyecto de nación, necesita pactar en el Congreso un pacto político a 15 años, donde se obtenga el 2/3 de votos en cada comisión del Congreso de temas sensibles, como ser de energía, desarrollo social, educación, salud, etcétera, los temas centrales. Una vez que tenga 2/3 de votos, eso pasa a un catálogo de políticas públicas de Estado que deben mantenerse a 15 años. Y como eso va a ser un sello de la identidad nuestra, le hemos puesto Cruz del Sur. Luciana, primera propuesta entre todos los temas posibles. Sí, hay muchos. Uno tiene que ver con una reforma impositiva realmente progresiva, es decir, nosotros planteamos que hay que gravar la renta financiera, entre otras cosas, pero también eliminar el IVA de los productos de la canasta familiar, porque el IVA es el impuesto más regresivo y más injusto que hay, que lo paga hasta el que solamente tiene para comprar una tira de pan. Hoy fíjate que también las multinacionales, las grandes empresas tienen grandes exhibiciones impositivas con este argumento de que bueno, es para cuidar los puestos de trabajo. Y el último censo económico nacional demuestra que son las pymes las gran formadoras de empleo, que representan el 66% del empleo, el 99% de los establecimientos. Entonces decimos, bueno, saquémosles las exhibiciones de esas empresas y en todo caso redireccionemos esos fondos a la promoción de las pymes. Este gobierno que dijo que las iba a cuidar ha hecho todo lo contrario, porque en estos 2 años han cerrado más de 30.000 pequeños comercios. Eso por un lado, digamos. El otro, que para nosotros es un tema muy sensible y que requiere de medidas drásticas y rápidas, digamos, por el tema, es lo de violencia de género. Nosotros hemos presentado en su momento la ley de emergencia en violencia de género en la provincia. El oficialismo se ha negado sistemáticamente, digamos, a aprobarlo. Entonces después tenemos a Alejandra Vigo, que hace campaña diciendo, digamos, que va a jerarquizar a la mujer, y es la que justamente durante todo este tiempo no ha hecho nada, digamos, en relación a esto. Entonces queremos presentar el proyecto de ley de emergencia a nivel nacional, que implica presupuesto específico para la construcción de refugios en primer lugar, porque según la ONU, por ejemplo en Córdoba, de acuerdo a nuestra población, deberíamos tener 330 refugios. Tenemos 1. Entonces así evidentemente no queremos combatir nada. Entonces con refugios, con planes de contención psicológica, jurídica, económica a las mujeres, porque además está demostrado que hay una dependencia económica en la mayoría de los casos de violencia. Entonces bueno, eso seguramente va a ser uno de los primeros proyectos que vamos a presentar. Por ahí la gente dice, yo no voto a estos partidos minoritarios porque no van a llegar. Y la otra cuestión que por ahí se usa como argumento es, no están acostumbrados a gobernar, entonces desde el otro lado es fácil cuestionar o criticar lo que se está haciendo. ¿Cuál es la respuesta a esos dos argumentos pensando en el votante? Bueno, primero, el que le habla, tanto yo como Luciana Echevarría, hemos sido legisladores, yo en este caso soy de esta provincia. Evidentemente que algo habremos hecho para sentarnos en las cámaras, ¿no? O sea, a veces llegamos. A ver, cada vez que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, el partido nuestro lo que hace en la legislatura de Córdoba hace control de poder. De las 3 funciones que tiene un legislador, que son legislar, en el caso nuestro cuando te dejan, control de poder y mediación social, las otras 2 las hacemos, y sobre todo control de poder. Porque fíjense una cosa, la gente tiene que saber que es tan o más importante para que un país funcione la oposición que el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque la oposición, cuando lo controla, le da estándar al gobierno, le sube la vara. Es muy importante. Yo le diría, después de 6 años legislador de esta provincia, yo ya no sé qué es más importante. Si gobernar o ser el gato hidráulico que le levanta la vara al gobierno con una oposición honesta, leal, me explico, y que lo hace subir en calidad. Así que la gente tiene que entender eso, que a veces votamos para poner a alguien en el gobierno y otras veces votamos a la gente a propósito para ponerle en la oposición. ¿Para qué? Para que con un trabajo certero le levante la vara al gobierno, lo haga trabajar bien. Entonces, partidos más chicos, como los que podemos estar sentados en esta mesa, tenemos una inmensa oportunidad de ser elegidos para ir a hacer una sana oposición al Congreso. Luciana, ¿cómo se ve también desde el rol de ex legisladora y de estar permanentemente insistiendo con ocupar estos espacios?
Bueno, yo coincido con Aurelio en dos cosas. En primer lugar, en la importancia que tiene, digamos, el papel que puede cumplir la oposición. Que no tiene buena prensa la oposición tampoco, está vista como confrontación por la confrontación misma. Bueno, en nuestro caso en particular, nosotros siempre hemos tratado de cambiar la imagen que por ahí hay de la izquierda, ¿no? De que solamente denuncia lo que está mal, lo cual hay que hacerlo, digamos, porque es importante, digamos, desnudar muchas de las cuestiones que la gente no sabe. Pero que también tenemos una cuestión propositiva ante cada una de las problemáticas. Nosotros, por ejemplo, en las PASO dijimos 30 días, 30 propuestas, todos los días salíamos con una diferente, digamos, fue el espacio que más propuestas ha tirado en cada una de las cosas. Entonces, lo que pasa es que también la pelea es muy desigual, digamos, no tenemos los mismos recursos, no tenemos los mismos espacios. Yo la verdad que lo voy a desafiar a Baldassi, a Yarlora, que hagan campaña con los mismos recursos con nosotros, a ver si se animan, digamos, a hacerlo. Entonces, creo que también hay mucho mérito de estos espacios que, como decía Aurelia, además hemos llegado, bueno, en particular, nosotros en las últimas elecciones tuvimos aquí solo 500 votos de entrar, digamos, en la legislatura, y lo hemos hecho con campañas a pulmón. Entonces creo que también eso implica de que, bueno, hay simpatía por nuestras propuestas, ¿no? Y además creo que hay que reflexionar que las cosas no van a cambiar si seguimos votando siempre los mismos. Creo que eso también es una de las cuestiones que tenemos una nueva oportunidad en estas elecciones. En primer lugar, de hacer un balance del gobierno nacional, digo porque en este caso Baldassi lo único que dice es que, bueno, el gobierno nacional necesita un respaldo, digamos, entonces, bueno, si es respaldarlo, ¿para qué? ¿Cuáles son las políticas? Digo, porque dijo pobreza cero y hoy tenemos 1,5 millones de nuevos pobres. Dijo que iba a crear 2 millones de puestos de trabajo, no solo que eso no sucedió, sino que tenemos casi 250.000 despidos en el ámbito estatal y privado. Y así podría tirarte un montón de cosas. Entonces es una oportunidad para hacer ese balance, pero también para ver qué es lo que han hecho otros espacios mayoritarios de oposición, digo, como es el caso del kirchnerismo, de que ahora uno los escucha decir, bueno, vamos a pararle la mano a Macri, vamos a frenar el ajuste. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron durante este tiempo que eran la bancada más numerosa de diputados? No solamente que no le han parado la mano a Macri, sino que se le han levantado un montón de leyes, digamos, por ejemplo, como en el pago de los fondos buitres, los presupuestos han sido acompañados por estas fuerzas. Entonces, como te decía, estamos ante una nueva oportunidad y es importante, digamos, que también se le dé digamos, la oportunidad a la izquierda, que además hemos mantenido una coherencia y militamos los 365 días del año. ¿Aunque esté dividida en la provincia? Sí, aunque esté dividida. Mira, mirando el vaso medio lleno, en realidad estamos mejor en relación a la dispersión, ¿sí? Porque, por supuesto, el Frente de Izquierda se ha negado durante todo este tiempo a ampliar y por eso surgió este otro frente. Pero bueno, es una nueva unidad que se está estrenando en estas elecciones, que es Izquierda del Frente por el Socialismo, conformado por el MST, del cual yo formo parte, y el Nuevo Más. Y me parece que con todos estos planteos que estamos haciendo de mayor unidad, más amplitud, menos sectarismo y dogmatismo, y sobre todo una renovación, digo, porque si no, le criticamos al resto de los partidos más grandes, de que se enquistan en las bancas, que siempre son los mismos, y demás, y bueno, y la izquierda hace lo mismo. Me parece que es importante renovarse, no solamente a nivel generacional, sino también en función de las propuestas, y creo que eso es lo que está haciendo nuestro espacio. Aurelio, 30 segundos. Sí. El dicho popular dice que la gente se mete en política para ganar, para plantarse para todo el viaje, para hacerse rico, para aprovecharse de la política. ¿Es así? Mire, yo no sé, pero le puedo garantizar que en mi caso la política es como un caramelo de cianuro. Muy linda por fuera y por dentro pero muy ácida y muy dura. ¿Lo está matando, no? No, no me está matando, pero es una actividad que te da bastante sinsabores. ¿Me dejas completar una cosita muy breve? Por ejemplo, fíjense la estafa esta de inventar en una punta Macri, en la otra punta Cristina, y llevarnos a todas las grietas. Fíjense, un tema central. ¿Qué vamos a hacer con las problemáticas vinculadas al género, al aborto en la Argentina? Luciana Echevarría lo dice claramente. Carro de izquierda del partido de Cristina también algunas cosas dice claramente. Nosotros tenemos una posición en el tema del aborto distinta, obviamente, a la que pueden tener otros. Cambiemos, ¿qué hace? No habla, no dice nada. ¿Y sabe qué? Para la gente que comparte nuestra posición de defender el derecho a la vida de los niños,
en el vientre de su madre, le hago saber que ya en el 2015 subieron, escondidita ahí en la lista de Cambiemos, a Olga Rista, que no habló y ni dijo una palabra del tema del aborto. Ahora la suben a Brenda Austin. Ambas después van y firman en el Congreso, como ya lo han hecho, proyectos ya no de aborto no punible, proyectos de aborto libre. Entonces le digo a los votantes Cambiemos, que son varios en esta ciudad, que tengan mucho cuidado porque la estafa es a dos puntas. La estafan sembrándole una polarización falsa y en segundo lugar, gente que no votaría jamás, o sí votaría, porque puede ser lo otro también, no se termina de enterar lo que está votando hasta ver qué hace esa gente en el Congreso. Luciana, desde tu experiencia, pero también desde tu juventud, porque estás hace muchos años en política, ¿cómo se ve esto de la renovación de la política? Yo creo que hay una nueva camada, sobre todo de jóvenes, que se está animando. Somos los hijos del argentinazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo en mi caso empecé a militar en el 2001 y creo que hay como un interés por empezar a participar más activamente. En realidad los jóvenes son protagonistas, digamos, fíjate en la defensa de la educación pública, en los derechos de las mujeres, en la defensa del medio ambiente. Me parece que hay, por eso, digamos, ganas de hacer algo nuevo y sobre todo necesidad de hacer algo nuevo. ¿Y de vivir de la política, esto que está muy instalado? Bueno, yo creo que nosotros nos cansamos de decir de que la política, más allá de que entendemos de que la gente lo vea como algo sucio, porque es lo que nos han mostrado durante todo este tiempo, la política es la única herramienta que tenemos para transformar las cosas. Nosotros no solamente que no nos beneficiamos de la política, sino que ponemos plata y lo que no tenemos para poder sostenernos a nosotros, pero sí tenemos un planteo, y son parte de nuestras propuestas esenciales, terminar con los privilegios de los políticos. Planteamos, los diputados no pueden cobrar lo que cobran ahora, que es una realidad totalmente alejada del resto de la gente, cobrar como una directora de escuela, digamos, que tengan que por ley hacer uso de lo público, atenderse en el hospital público, mandar a sus hijos a la escuela pública, porque es muy fácil después votar, levantar la mano en los presupuestos que vacían lo público cuando no saben cuáles son, digamos, las deficiencias y las necesidades que se sufren en todo ese ámbito. Entonces, nos parece que son algunas propuestas necesarias para empezar a recuperar la política como una forma también de vocación de servicio a la sociedad y no como una oportunidad para enriquecerse a nivel personal o para beneficiar a los empresarios amigos como sucede ahora. Creo que nosotros venimos reflejando otra cosa. De hecho, cada vez que hemos tenido la oportunidad, digamos, de asumir una banca, bueno, cobramos lo mismo que yo en mi caso, cobré lo mismo que seguía cobrando como era docente, digamos, eso se destinaba, digamos, a luchas sociales. Además, bueno, creo que es una de las diferencias también que tiene la izquierda con el resto de los espacios. En el primer mandato legislativo mío me puse el sueldo de una inspectora, porque también coincido con esa posición. Bueno, ese es un debate y un tema seguramente que en la Argentina tenemos que dar cuáles son los privilegios y cuál es la real consideración que se tiene de la clase política. Mucho mejor como abogado que como político. A los dos, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido un gusto y un placer, y de nuevo para mí algo inédito, porque les vuelvo a decir, en este tercero o en el interior es bastante complicado incentivar el debate en lo local y mucho más cuando hablamos de cuestiones provinciales o nacionales, así que Luciana Echevarría, Aurelio García Elorrio, muchísimas gracias. Gracias. Un gustazo estar con ustedes. Igualmente. Pausa y seguimos con el programa.